Esta noche las historias tienen algo en común. Todas empiezan con una mala decisión: levantarse de la cama después de haberse acostado, salir cuando ya era tarde, abrir la puerta solo para revisar un ruido, o pensar que serán apenas unos minutos, porque hay noches en las que algo cambia después de cierta hora. El ambiente se vuelve más pesado, las calles demasiado silenciosas, y lo que parecía una salida rápida termina convirtiéndose en una experiencia imposible de olvidar. Pero esta noche no solo vamos a hablar de personas que salieron de madrugada. También vas a escuchar relatos de gente que vio cosas extrañas apenas cruzó la puerta de su casa, de caminos que parecían distintos al regresar, y de encuentros con personas que jamás deberían haber estado ahí. Hay quienes dicen que cuando ya estás acostado, el cuerpo siente cosas que la mente todavía no entiende, como si hubiera una advertencia silenciosa diciéndote que no salgas, que te quedes quieto, que esperes hasta el amanecer, y quizás deberíamos hacerle caso más seguido. Así que si esta noche escuchas algo afuera, si alguien toca tu puerta demasiado tarde, o sentís la necesidad inexplicable de salir aunque no haya motivo, pensalo 2 veces, porque algunas noches no están hechas para estar despierto. Y hay cosas que solo aparecen cuando todos los demás ya se fueron a dormir. Buenas noches. Me llamo Ernesto, soy de Guadalajara, México, y durante muchos años pensé que eso de no salgas si ya estás acostado era una frase de gente supersticiosa. Mi abuela la repetía mucho. Decía que cuando uno ya se acostó, cuando ya cerró la casa, apagó las luces y entregó el cuerpo al sueño, no debía volver a cruzar la puerta por ningún motivo, ni por un ruido afuera, ni por un llamado, ni por un golpe en la ventana. Si ya te acostaste, ya no perteneces a la calle, decía. Yo me reía. Pensaba que era una de esas reglas antiguas que los viejos inventan, para que los muchachos no anden vagando de noche. Después de lo que me pasó, entendí que algunas reglas no existen para controlar a nadie. Existen porque alguien antes que vos salió de la cama cuando no debía y volvió distinto. Si es que volvió, esto pasó cuando yo tenía 27 años. Vivía solo en una casa pequeña que rentaba al fondo de un pasillo, en una colonia tranquila pero no bonita. Había casas apretadas, perros que ladraban toda la noche, cables colgando, puestos cerrados con lonas y una capilla improvisada de la Santa Muerte a media cuadra. La capilla no era oficial, obviamente. Era una vitrina grande, protegida con rejas, llena de veladoras, flores secas, billetes doblados, cigarros, botellas pequeñas y figuras de distintos tamaños. Algunos vecinos le tenían devoción, otros cruzaban de vereda para no pasar frente a ella. Yo no era devoto, pero tampoco irrespetuoso. Simplemente pasaba por ahí, bajaba la mirada y seguía. La casa donde vivía tenía una puerta de metal que daba al pasillo común. Adentro, una sala chica, una cocina, un baño y mi cuarto. Nada especial. Lo único raro era que, desde la ventana de mi cuarto, si corría un poco la cortina, podía ver la esquina donde estaba la capilla. No de frente, pero sí lo suficiente como para distinguir las veladoras encendidas de noche. A veces, cuando no podía dormir, miraba esa luz roja y amarilla parpadeando entre la oscuridad. Me daba una sensación extraña, como si alguien más estuviera despierto cuidando la cuadra. La noche en que empezó todo, yo llegué cansado del trabajo. Era repartidor de una refaccionaria y había pasado el día manejando, cargando cajas y peleando con clientes. Cené algo rápido, me bañé y me acosté antes de las 11. Me acuerdo perfectamente porque puse una alarma para las 6 y dejé el celular cargando sobre una silla. Afuera llovía apenas. Esa lluvia finita que no limpia nada, solo deja la calle brillante y fría. Me dormí rápido. A las 3:13 de la mañana me despertó un golpe. No fue un golpe en mi puerta, fue más lejos. Un golpe metálico, como si alguien hubiera pegado contra las rejas de la capilla. Abrí los ojos, confundido. El cuarto estaba oscuro. El celular marcaba 3:13. Me quedé quieto, esperando otro ruido. Durante unos segundos no pasó nada. Después escuché el golpe otra vez. Clang, seco, solitario. Los perros de la cuadra no ladraban, y eso fue lo primero que me inquietó. En mi colonia los perros ladraban por todo. Motos, borrachos, gatos, bolsas movidas por el viento. Esa noche, silencio. Me levanté un poco de la cama y corrí apenas la cortina.
Desde la ventana vi la capilla iluminada por las veladoras. Frente a las rejas había una persona. No podía distinguir si era hombre o mujer. Estaba de espaldas, con una sudadera oscura y la cabeza cubierta. Parecía estar golpeando la reja con algo. Clang, clang, clang. Pensé que alguien estaba robando las ofrendas. Eso pasaba a veces. Adictos o borrachos se llevaban monedas, cigarros, botellas. No era mi problema, me dije. Que se encargaran los vecinos que la cuidaban. Volví a acostarme. Entonces escuché mi nombre. Ernesto. No fue fuerte. No fue un grito. Fue una voz de mujer, afuera, en la calle, pronunciando mi nombre con calma. Me quedé helado. Pensé que tal vez había soñado. Después volvió a sonar. Ernesto, vení. No era la voz de mi madre, ni de una vecina, ni de ninguna mujer que yo conociera. Era una voz baja, algo ronca, como de alguien que había fumado mucho o llorado mucho. Me senté en la cama. La lógica decía que no saliera. Mi abuela, en mi memoria, decía lo mismo. Si ya te acostaste, no cruces la puerta. Pero uno siempre busca una explicación común antes de aceptar el miedo. Pensé que quizá alguien necesitaba ayuda. Pensé que tal vez habían visto mi ventana encendida otras noches y sabían mi nombre por algún vecino. Pensé estupideces. Me puse un pantalón, una campera y agarré las llaves. Antes de salir, miré otra vez por la ventana. La persona seguía frente a la capilla, inmóvil ahora, como esperando. Abrí la puerta de mi casa. El pasillo estaba más oscuro de lo normal. La luz común, que siempre quedaba prendida, estaba apagada. Caminé hasta la calle con el celular en la mano, usando la linterna. Al llegar a la vereda, sentí un frío raro. No frío de lluvia, frío de cuarto cerrado. La persona frente a la capilla ya no estaba golpeando. Estaba parada, de espaldas. La reja estaba abierta. Eso no podía ser. La capilla siempre tenía candado. Me acerqué despacio. No sé por qué. Cada paso era una pelea entre la curiosidad y el miedo. Cuando estuve a unos metros, vi que dentro de la vitrina la figura principal de la Santa Muerte no estaba en su lugar. La base estaba vacía. Las veladoras seguían prendidas, pero la imagen grande, la blanca, la que siempre llevaba guadaña y manto, había desaparecido. La persona de la sudadera levantó una mano y señaló hacia una calle lateral. Después dijo: se fue caminando. Yo debería haber vuelto a mi casa. Debería haber cerrado con llave, meterme en la cama y fingir que no escuché nada. Pero pregunté: ¿quién? La persona giró apenas la cabeza. No le vi la cara. Solo una parte del mentón, pálido, demasiado pálido, respondió: la niña. En ese momento, todas las veladoras de la capilla se apagaron al mismo tiempo. La calle quedó negra. La única luz venía de mi celular. Cuando volví a alumbrar, la persona de la sudadera ya no estaba. La reja seguía abierta. Adentro, en la base vacía de la imagen, había algo que no había visto antes. Una mancha de barro. No mucho, solo 2 huellas pequeñas, como de pies descalzos marcadas sobre el polvo y la cera seca. Las huellas salían de la vitrina y apuntaban hacia la calle lateral. Me dije que alguien había robado la figura, que las huellas eran de la persona que la cargó, que todo tenía explicación. Pero entonces escuché un arrastre metálico al final de la calle, como una guadaña rozando el pavimento. Seguí el sonido. Sí, ya sé cómo suena eso. Sé que parece absurdo, pero en ese momento no estaba pensando como pienso ahora. Estaba atrapado en una especie de trance, como cuando despertás a medias y haces cosas sin medirlas. Caminé por la calle lateral, alumbrando con el celular. Las casas estaban cerradas, ninguna luz prendida, ni un auto pasando, ni perros, ni grillos. Solo ese sonido de metal arrastrándose, cada vez más cerca y más lejos al mismo tiempo. A mitad de cuadra vi una vela encendida en el suelo. Era una veladora roja, puesta junto a la banqueta. Después vi otra un poco más adelante, y otra. Formaban un camino. Me acerqué a la primera. Tenía pegado un papelito doblado. Lo abrí. Decía mi nombre completo, escrito con tinta negra: Ernesto Salazar Medina. Debajo había una fecha. La de ese mismo día. Sentí que se me cerraba la garganta. No le había dado mi nombre completo a casi nadie en esa colonia. Solo al dueño de la renta y a la empresa de luz. Estaba por volver cuando escuché pasos descalzos detrás de mí. Me giré rápido.
No había nadie, pero en el pavimento mojado aparecían huellas, una tras otra. Acercándose. No se veía a nadie pisando, pero las huellas se formaban en el agua, oscuras, pequeñas, como si una persona invisible caminara hacia mí. Corrí. No hacia mi casa, porque en el susto me desorienté. Corrí hacia el lado equivocado, siguiendo la calle hasta un terreno baldío, donde antes había una construcción abandonada. Ahí las veladoras formaban un círculo. En el centro estaba la figura de la Santa Muerte de la capilla. Pero no estaba parada sobre una base ni tirada como objeto robado. Estaba de pie, en medio del terreno, con el manto blanco mojado por la lluvia, sosteniendo la guadaña. Medía lo mismo que en la vitrina, tal vez un poco más. La luz de las veladoras le iluminaba el rostro de calavera desde abajo. No era una estatua en ese momento. No puedo probarlo. No tengo foto. No tengo video. Pero sé lo que vi. Esa cosa respiraba. No como una persona. Respiraba con el aire alrededor como si la noche entrara y saliera de ella. Del otro lado del círculo había 3 personas arrodilladas. Una mujer mayor, un muchacho joven y un hombre de gorra. No les veía bien las caras. Tenían la cabeza baja y las manos sobre las piernas. Frente a cada uno había una vela. Frente a mí, una 4ª vela estaba apagada. La voz ronca volvió a sonar, aunque no vi quién hablaba. «¿Llegaste?» Yo dije que no quería problemas, que no sabía qué era eso, que me iba. La mujer mayor levantó la cabeza. Tenía los ojos completamente blancos. Me dijo, «Nadie viene si no lo llaman». Le respondí que yo solo escuché mi nombre. Ella sonrió sin alegría y dijo, «Por eso viniste». Intenté retroceder, pero mis pies no me respondieron. El suelo parecía más blando, como barro profundo, aunque estaba sobre pavimento roto. La figura de la Santa Muerte inclinó apenas la cabeza hacia mí. No hizo un gesto amenazante. No necesitaba hacerlo. Sentí una presión en el pecho, como si alguien apoyara una mano fría sobre mi corazón. La mujer mayor empezó a decir una oración. No era una oración común. Mezclaba palabras religiosas con nombres que no conocía. El muchacho lloraba en silencio. El hombre de gorra repetía, «Yo pagué, yo pagué, yo pagué». Entonces entendí algo horrible. No estaban rezando por protección. Estaban entregando algo, o a alguien, y esa 4ª vela era para mí. Pregunté qué querían. La mujer mayor respondió, «Uno se acostó y otro salió. Así se cambia el lugar». No entendí del todo en ese momento. Después sí. Según esa gente, alguien debía morir esa noche. Alguien que ya estaba marcado. Pero si otra persona se levantaba de la cama y acudía al llamado, podía ocupar su lugar. Una especie de intercambio. Una trampa. Por eso mi abuela decía que cuando uno ya se acostó, no debía salir. Porque de noche, después de acostarte, tu nombre puede sonar como ayuda, como curiosidad o como destino. La figura levantó la guadaña. No la levantó mucho, solo lo suficiente para que la hoja reflejara la luz roja de las velas. En ese reflejo vi mi cuarto, mi cama vacía, mi puerta abierta y algo oscuro sentado en el borde del colchón, esperándome. Me vi a mí mismo acostado, pero no respiraba. Vi a un hombre desconocido durmiendo en otra casa, con una vela apagándose junto a su ventana. Vi muchos cuartos, muchas camas, muchas personas que dormían sin saber que alguien afuera estaba negociando con su nombre. Me desesperé. Empecé a rezar lo poco que sabía. No sé si fue eso lo que me salvó. Tal vez no. Tal vez fue otra cosa. Metí la mano al bolsillo buscando mi celular y encontré un objeto que no recordaba haber llevado. Un rosario viejo de mi abuela. Lo había guardado meses antes, después de su muerte, en una cajita. No sabía cómo estaba en mi campera. Lo apreté con fuerza y dije la frase que ella repetía. Yo ya estaba acostado, no pertenezco a la calle. La mujer mayor dejó de rezar. La figura de la Santa Muerte bajó la guadaña lentamente. El muchacho empezó a gritar. El hombre de gorra se puso de pie y quiso agarrarme, pero algo lo detuvo. No una mano visible. Algo lo dobló hacia atrás como si le hubieran jalado el cuello. La vela frente a él se apagó. Entonces la figura giró la cabeza hacia ese hombre. Él empezó a suplicar, diciendo que no, que el trato era otro, que había llevado a alguien, que había cumplido. La voz ronca respondió desde todas partes.
Trajiste a alguien que no era tuyo. El suelo se abrió bajo sus pies, no como un terremoto. No se rompió la tierra de forma natural. Simplemente la oscuridad debajo de él se volvió más profunda, como agua negra. El hombre cayó hasta las rodillas, después hasta la cintura, gritando. La mujer mayor no se movió. El muchacho se tapó la cara. Yo no pude mirar más. Cerré los ojos y apreté el rosario hasta lastimarme. Cuando los abrí, estaba en mi cama. No en la calle, no en el terreno, en mi cama. Tenía la ropa mojada, los pies llenos de barro y la puerta de mi casa abierta. El celular estaba sobre la silla, cargando, como lo había dejado. Marcaba 3:13, la misma hora. Pero afuera ya no llovía. Me levanté temblando y cerré la puerta. No dormí más. A la mañana siguiente salí a mirar la capilla. La reja estaba cerrada. La imagen de la Santa Muerte estaba en su lugar. Las veladoras prendidas, todo normal. Pero en la base había barro seco. Y una de las figuras pequeñas, la que estaba a un costado, tenía en la mano un rosario viejo enredado entre los dedos. Mi rosario, el de mi abuela. Esa misma tarde me enteré de que un vecino de la cuadra lateral había desaparecido. Un hombre de gorra metido en cosas raras, según decían. Su familia decía que salió de madrugada y nunca volvió. La policía habló de deudas, de fuga, de problemas con gente peligrosa. Yo no dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que lo vi hundirse en una oscuridad frente a una figura que no debería moverse? Me mudé 2 semanas después. Desde entonces tengo una regla que no rompo jamás. Cuando me acuesto, no vuelvo a salir. No importa si escucho golpes. No importa si alguien me llama. No importa si parece la voz de un familiar, de un vecino o de una mujer pidiendo ayuda. Si ya apagué las luces y cerré la puerta, me quedo adentro hasta que amanezca. Hace poco, casi 10 años después, recibí una llamada a las 3:13 de la mañana. Número desconocido. No contesté. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Después llegó un mensaje. Decía, tu vela sigue apagada. Bloqueé el número, tiré el teléfono al cajón y me senté en la cama hasta que salió el sol. Porque hay cosas que no olvidan tu nombre. Y hay noches en las que salir de la cama no significa despertar. Significa aceptar el lugar de alguien más. Saludos, Mr. Horror. Me llamo Andrés, soy de Chile. Pero esta historia me ocurrió en Japón, cuando estuve viviendo casi 1 año en Osaka por trabajo. Yo no fui a Japón buscando nada raro. Fui por una oportunidad en una empresa de logística internacional, con contrato temporal, buen sueldo y la idea de ahorrar lo suficiente para volver a casa más tranquilo. Al principio todo me parecía ordenado, silencioso, limpio, casi perfecto. Los trenes llegaban a horario, la gente hablaba bajo, las calles eran seguras incluso de madrugada. Pero con el tiempo empecé a entender que el miedo no siempre necesita gritos, suciedad o peligro evidente. A veces el miedo vive en una regla pequeña, dicha con calma, por alguien que sabe más de lo que quiere explicar. Y la regla que me dieron a mí fue esta: si ya te acostaste, no vuelvas a levantarte cuando escuches pasos en el pasillo. Yo alquilaba una habitación en una casa compartida, una de esas viviendas estrechas de 2 pisos donde viven estudiantes, extranjeros y trabajadores de paso. La casa quedaba en una zona tranquila, no turística, con callejones angostos, máquinas expendedoras en las esquinas y cables cruzando el cielo como telarañas negras. Mi cuarto estaba en el 2.º piso. Era chico, apenas entraba el futón, una mesita baja, una repisa y una ventana que daba al techo de la casa vecina. Compartíamos cocina, baño y lavadero. Vivían conmigo 2 japoneses, una chica coreana y un brasileño llamado Diego, que trabajaba de noche en un restaurante. La dueña de la casa, la señora Nakamura, no vivía ahí, pero venía todos los viernes a revisar limpieza, cobrar cosas pendientes y dejar notas pegadas en la cocina. Era una mujer mayor, educada, muy correcta, pero había algo en ella que imponía distancia. La primera vez que me entregó las llaves me mostró la casa, me explicó cómo separar la basura, cómo usar el calentador, dónde dejar los zapatos y qué días sacar botellas. Al final, antes de irse, señaló el pasillo del 2.º piso y me dijo en un inglés muy básico: "After sleep, no hallway". Yo no entendí bien, pensé que hablaba de no hacer ruido de noche. Ella lo repitió más despacio: "If you sleep, do not go out. Morning, okay,
Night, no. Le pregunté por qué. Ella sonrió sin sonreír y respondió, Old house. Casa vieja, nada más. Los primeros meses no pasó nada. Trabajaba mucho, volvía cansado, comía cualquier cosa del convini y me dormía temprano. A veces escuchaba ruidos normales, puertas corredizas, pasos de otros inquilinos, el lavarropas, alguien bajando a tomar agua. No le daba importancia. La casa era vieja, de madera, y todo sonaba. Además, mis horarios eran distintos a los de los demás. Diego llegaba casi siempre después de la 1. La chica coreana estudiaba hasta tarde y uno de los japoneses se levantaba de madrugada para ir a trabajar. Era imposible esperar silencio absoluto. Pero una noche de invierno, después de acostarme, escuché que alguien caminaba frente a mi puerta. No fue raro al principio. Eran pasos lentos sobre el piso de madera. Pensé que era Diego llegando, pero después noté algo. Los pasos no iban hacia la escalera ni hacia el baño. Iban de un extremo al otro del pasillo, una y otra vez. Pasaban frente a mi puerta, se alejaban, se detenían, volvían. Como si alguien estuviera buscando una habitación, pero no se decidiera a entrar. Miré el celular. Eran las 2:46. Me di vuelta en el futón, intentando ignorarlo. Entonces los pasos se detuvieron justo afuera. Alguien tocó mi puerta con 2 golpes suaves. No respondí. No sé por qué. Tal vez por la regla de la señora Nakamura. Tal vez porque esos golpes no sonaban como alguien que necesita ayuda. Sonaban demasiado medidos, demasiado pacientes. Después escuché una voz de mujer decir algo en japonés. No entendí la frase completa, pero reconocí una palabra, sumimasen. Disculpe, pensé en levantarme. Quizá era la chica coreana, quizá necesitaba algo, quizá había un problema. Me incorporé, pero antes de tocar la puerta recordé la cara de la señora Nakamura diciéndome, After sleep, no hallway. Me quedé quieto. La voz volvió a hablar. Esta vez dijo mi nombre. Andrés-san. Sentí que la espalda se me llenaba de frío. Nadie en la casa me llamaba así desde el pasillo. Diego me decía Andre. Los japoneses casi no me hablaban. La chica coreana me decía Andrés, normal, sin san. La voz repitió, Andrés-san, open. Abrí la boca para preguntar quién era, pero no me salió nada. En vez de eso apagué la pantalla del celular y me quedé inmóvil, como si la oscuridad pudiera esconderme. La persona del otro lado esperó. Después se agachó. Lo sé porque escuché el crujido suave de la madera y porque, por la rendija inferior de la puerta, vi una sombra tapar la línea de luz del pasillo. Alguien estaba inclinado, mirando desde abajo. No podía ver sus ojos, pero sentía que estaba tratando de verme a mí. Me cubrí hasta la nariz con la manta y cerré los ojos. Pasaron segundos larguísimos. Finalmente, los pasos se alejaron. A la mañana siguiente pregunté en la cocina si alguien había tocado mi puerta. Nadie sabía nada. Diego ni siquiera había llegado esa noche. Se había quedado a dormir en casa de un amigo. La chica coreana dijo que no había salido de su cuarto. Los japoneses negaron con la cabeza y siguieron desayunando como si no les interesara. Pero uno de ellos, un chico llamado Haruto, me miró después y me dijo en voz baja, Don't answer at night. No respondas de noche. Le pregunté si había escuchado algo. Guardó silencio. Después dijo, Sometimes house asks. A veces la casa pregunta. Esa frase me dejó peor. Durante varias noches no pasó nada. Yo empecé a acostarme con audífonos, aunque no pusiera música. Quería bloquear cualquier ruido. Pero cuando una casa quiere hacerse escuchar, encuentra la forma. Una semana después me despertó el sonido de mi propia alarma. Abrí los ojos molesto pensando que ya era hora de ir a trabajar. El celular marcaba las 3 ceros. La alarma no estaba programada. Aún así sonaba con el tono que usaba cada mañana. La apagué. En ese mismo momento, desde el pasillo, alguien arrastró una maleta. Ese sonido sí lo reconocí. Ruedas pequeñas sobre madera. Lento. Pesado. Se detuvo frente a mi puerta. Después la voz de mujer volvió a decir, You leave today. No entendí. Me quedé sentado en el futón. La voz repitió, You leave today. Taxi waiting. Afuera, en la calle, escuché un motor encendido. Un auto detenido. Eso me confundió más. Me levanté y miré por la ventana. Desde ahí no se veía la entrada, pero sí se notaba una luz blanca moviéndose sobre la pared de la casa de enfrente, como faros de un vehículo.
Por un segundo pensé que tal vez había un error real, que alguien de la empresa había venido a buscarme, que había pasado algo urgente. Pero mi celular no tenía llamadas, ni mensajes, ni correos, y mi maleta estaba guardada en el armario. No había razón para salir. La manija de mi puerta se movió, despacio. Una vez, después otra. Yo había puesto seguro. La manija siguió moviéndose con paciencia, sin violencia, como si del otro lado alguien supiera que tarde o temprano yo iba a abrir para preguntar qué ocurría. Entonces escuché otro sonido más bajo, una respiración, pero no a la altura normal de una persona. Venía de abajo, cerca de la rendija. Algo susurró. I can see your feet. Me subí de golpe al futón, metiendo los pies debajo de la manta como un niño. Sé que suena ridículo, pero en ese momento sentí una certeza brutal. Si dejaba un pie afuera, algo iba a agarrarlo desde la rendija. Me quedé así hasta que amaneció. Cuando salió el sol, abrí la puerta. No había nadie. Pero en el piso del pasillo había marcas de ruedas mojadas, como si una maleta hubiera sido arrastrada desde mi puerta hasta la escalera. Ese viernes vino la señora Nakamura. Le conté lo que pasaba. No todo, porque me daba vergüenza, pero sí lo suficiente. Ella no se sorprendió. Se quitó los zapatos, subió al segundo piso y miró mi puerta. Después tocó el marco con los dedos, como si midiera algo invisible. Me preguntó si yo había abierto de noche. Le dije que no. Me preguntó si había respondido. Le dije que tampoco. Entonces asintió, seria, y dijo, "Good. It does not know your voice yet." Se me secó la boca. Le pedí que me explicara. Ella tardó. Después, con frases cortas en inglés y algunas palabras que tuve que traducir después, me contó que hacía años una mujer había vivido en mi habitación. No era extranjera, era japonesa. Trabajaba lejos, tenía pocos amigos y casi nunca hablaba con los otros inquilinos. Una noche se acostó, pero alguien tocó su puerta. Le dijeron que su madre estaba abajo, que había venido a buscarla. La mujer abrió, bajó al pasillo, salió de la casa. Nunca volvió. La policía investigó. Cámaras de la calle la mostraron saliendo sola a las 3:00 de la mañana, con una maleta en la mano, aunque ella no había preparado ninguna. Caminó hasta la esquina y desapareció fuera del encuadre. No hubo taxi, no hubo llamada, no hubo madre. Su familia dijo que su madre llevaba años muerta. Después de eso, otros inquilinos empezaron a escuchar voces de noche. Voces que usaban razones distintas, un paquete, una emergencia, un incendio, un familiar esperando, una llave perdida, siempre después de que la persona ya se había acostado. La señora Nakamura intentó cerrar la habitación, pero alquilar en Osaka no era fácil y la casa necesitaba dinero. Entonces puso reglas: no salir después de acostarse, no responder si te llaman desde el pasillo, no mirar por la rendija, no abrir aunque la voz parezca conocida. Le pregunté qué era. Ella respondió, "Maybe not ghost, maybe empty place." Tal vez no un fantasma, tal vez un lugar vacío. No entendí del todo, pero me dio más miedo que si hubiera dicho demonio o espíritu. Esa misma noche decidí dormir en casa de un compañero de trabajo. No quería pasar otra madrugada ahí. Preparé una mochila antes de acostarme, bajé a la cocina, cené cualquier cosa y esperé hasta tarde. Pero algo extraño ocurrió. Me dio sueño de golpe. Un sueño pesado, absurdo, como si me hubieran drogado. Pensé en salir de inmediato, pero me dije que descansaría 10 minutos. Me acosté vestido sobre el futón. Me desperté con golpes en la puerta. Esta vez no eran suaves, eran desesperados. "Andrés, open", gritó Diego desde el pasillo. "Bro, open fire." Olí humo. Me levanté de un salto. La habitación estaba oscura, pero el olor a humo era real. Me ardía la nariz. Desde abajo se escuchaban golpes, gente corriendo, una alarma lejana. Diego volvió a gritar, "Open man, we have to go." Puse la mano en el seguro, y entonces noté algo imposible. Diego estaba en portugués cuando se asustaba, siempre. Cuando se quemaba cocinando, cuando se golpeaba, cuando estaba borracho. Nunca gritaba en inglés perfecto. Nunca me decía man. Además, si había fuego, ¿por qué no sonaba la alarma de la casa? ¿Por qué nadie más gritaba? ¿Por qué el humo entraba solo por debajo de mi puerta, como una línea baja, sin llenar el cuarto? Solté el seguro.
La voz de Diego cambió al instante. Se volvió más baja, más vieja. Dijo, "You are rude. Sos maleducado". Después empezó a imitar otras voces. La de mi jefe japonés, la de mi hermana en Chile, la de mi madre. Esa fue la peor. Mi mamá con su acento diciéndome desde el pasillo, "Andrés, por favor, abrime, me perdí". Me tapé los oídos, pero igual la escuchaba dentro de la cabeza. Me arrodillé en el futón y repetí en voz baja que no era ella, que mi mamá estaba viva en Chile durmiendo, que no podía estar afuera de mi cuarto en Osaka. La cosa del pasillo empezó a raspar la puerta. No con uñas, con algo duro, metálico, dibujando líneas de arriba abajo. Después escuché ruedas de maleta otra vez, muchas, como si varias personas arrastraran equipaje por el pasillo al mismo tiempo. El olor a humo se transformó en olor a agua estancada, luego en perfume viejo, luego en comida podrida. Cada olor parecía una excusa distinta, una vida distinta, una salida distinta. La puerta se hundió un poco hacia adentro. No se rompió. Se curvó como si el pasillo del otro lado estuviera respirando y empujando. Por la rendija entró una luz blanca. No luz de la casa, era luz de estación de tren, fría, artificial. Escuché un anuncio en japonés, como los del metro, luego pasos de mucha gente, murmullos, un tren llegando, pero mi habitación estaba en una casa de barrio, lejos de cualquier andén subterráneo. Entonces vi algo bajo la puerta, una mano, delgada, gris, con dedos largos, intentando meter una llave por la rendija. La llave era mía, mi propia llave, la que estaba sobre mi mesa. Miré la mesa. Seguía ahí, pero debajo de la puerta también estaba. La mano intentaba empujarla hacia adentro, como invitándome a tomarla. Una voz de mujer susurró, "You forgot this outside". Ahí entendí la trampa. No quería romper la puerta. Quería que yo aceptara una razón para abrir. Una llave, un incendio, mi madre, mi viaje, mi nombre, cualquier cosa. La casa no me iba a sacar por fuerza. Necesitaba que yo participara. No sé cuánto duró. Tal vez minutos, tal vez horas. Yo me quedé en el futón con la espalda contra la pared, mirando la puerta doblarse y enderezarse, escuchando voces que iban y venían. En algún momento empecé a rezar en español. No por religión, sino por aferrarme a algo mío, algo que esa cosa todavía no pudiera pronunciar bien. A las 5:12 todo se detuvo. La luz bajo la puerta volvió a ser la del pasillo. Los olores desaparecieron. Escuché pájaros afuera. Amanecía. Esperé hasta ver claridad real por la ventana antes de moverme. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba normal, salvo por una cosa. Frente a mi habitación había una maleta negra que yo nunca había visto. Vieja, rígida, con etiquetas de viaje desgastadas. No la toqué. Bajé y llamé a la señora Nakamura. Ella llegó una hora después. Al ver la maleta, se puso pálida. Me dijo que no la abriera. Llamó a 2 hombres, creo que familiares, y entre los 3 la bajaron envuelta en una sábana. Antes de taparla, alcancé a ver una etiqueta con un nombre escrito en japonés. Después busqué ese nombre en internet con ayuda de Haruto. Era el nombre de la mujer desaparecida años atrás. Me fui de esa casa ese mismo día. Perdí dinero, depósito, ropa, varias cosas. No me importó. Dormí una semana en un hotel cápsula hasta encontrar otro lugar. Nunca volví a pasar por esa calle. La señora Nakamura me escribió una sola vez, meses después. Me dijo que la habitación había quedado vacía, que ya no la iba a alquilar. También me dijo algo raro. La maleta estaba vacía cuando finalmente la abrieron. Vacía, salvo por una nota escrita en español. La nota decía, "Andrés sale mañana". Yo no había escrito eso. Volví a Chile cuando terminó mi contrato. Durante años pensé que la historia había quedado allá, en esa casa estrecha de Osaka. Pero todavía tengo una costumbre que nadie entiende. Cuando me acuesto, no vuelvo a levantarme por ningún motivo. Puedo tener sed, puedo escuchar un ruido, puede sonar el timbre, puede vibrar el celular. No me muevo hasta que amanece. Hace 2 meses, en mi departamento en Santiago, desperté a las 3:00 de la mañana porque alguien arrastraba una maleta en el pasillo del edificio. Se detuvo frente a mi puerta. Después escuché una voz de mujer, educada, suave, con acento japonés. "Andrés-san", dijo. "Taxi waiting". Me quedé quieto hasta que salió el sol,
y cuando abrí la puerta por la mañana, no había nadie. Solo una línea de agua en el piso, marcando el camino desde mi puerta hasta el ascensor, como si algo hubiera estado esperando toda la noche con una maleta mojada, convencido de que tarde o temprano yo iba a recordar que tenía un viaje pendiente. Un saludo para todos. Me llamo Mateo, soy de Cochabamba, Bolivia, y lo que voy a contar me pasó cuando vivía con mi esposa en una casa alquilada cerca de Sacaba. No era una casa de terror, no era vieja al punto de caerse, ni estaba abandonada, ni tenía historias conocidas de muertos. Era una casa sencilla, con 2 habitaciones, cocina, baño, un patio de tierra al fondo y una pared baja que daba hacia un terreno vacío donde crecían yuyos, arbustos secos y algunos árboles torcidos. De día era un lugar tranquilo. De noche, en cambio, el patio parecía más grande de lo que era. La oscuridad se quedaba pegada al suelo, los perros ladraban hacia el cerro y el viento traía sonidos que uno no podía ubicar bien, pero aún así, nunca pensé que algo malo pudiera entrar ahí. El error fue creer que la casa era nuestra después de cerrar la puerta. Esa noche aprendí que hay cosas que esperan justamente a que uno se acueste para empezar a llamar. Mi esposa, Laura, trabajaba en una clínica y hacía turnos rotativos. Yo trabajaba como técnico en refrigeración, así que a veces volvía tarde, cansado, con olor a grasa y polvo en la ropa. La rutina era simple. Cenábamos, mirábamos algo en el celular, revisábamos que el gas estuviera cerrado, que la puerta de calle tuviera tranca y que el portón del patio no quedara abierto. Después nos acostábamos. Laura era más supersticiosa que yo. Su abuela le había enseñado muchas reglas de campo. No barrer de noche hacia la puerta, no dejar ropa de bebé afuera, no responder si te silban después de medianoche, no levantarte cuando ya te acostaste si alguien llama desde afuera. Yo la cargaba por eso. Le decía que vivíamos en una casa con wifi, no en una leyenda. Ella se enojaba y me contestaba, las cosas no dejan de existir porque vos tengas internet. La primera señal fue pequeña. Una noche, después de acostarnos, escuchamos que algo caía en el patio. Sonó como una piedra golpeando una lata. Yo me moví para levantarme, pero Laura me agarró del brazo. Me dijo, no salgas. Le respondí que podía ser un gato, que tal vez se cayó una herramienta, que si era un ladrón era mejor mirar. Ella negó con la cabeza y me dijo una frase que todavía recuerdo. Si fuera ladrón, los perros estarían ladrando a la puerta. Están ladrando al suelo. No entendí hasta que presté atención. Los perros de los vecinos sí ladraban, pero no hacia nuestra casa ni hacia la calle. Ladraban hacia el terreno vacío, como si algo estuviera quieto ahí, demasiado cerca de la tierra. No salí esa noche. El ruido no se repitió. A la mañana siguiente encontré una lata de pintura tirada en medio del patio, lejos de donde yo la había dejado. No era imposible que el viento la moviera, aunque el viento tendría que haber sido muy fuerte. También había una marca en la tierra, una línea arrastrada desde la pared del fondo hasta la puerta de la cocina. Pensé en una rata grande, en un perro que se metió, en cualquier cosa común. Laura no dijo nada, pero barrió la línea hacia afuera y después echó sal en la entrada. Durante las semanas siguientes, los ruidos se volvieron más frecuentes, siempre después de que nos acostábamos, nunca antes. Podíamos pasar toda la noche despiertos en la sala y no pasaba nada. Pero apenas apagábamos la luz del cuarto, apenas nos metíamos bajo la frazada, el patio empezaba a sonar. Piedras pequeñas, arañazos en la puerta, pasos sobre la tierra. Una vez escuchamos como si alguien arrastrara una bolsa pesada. Otra vez, un golpe contra el tanque de agua. Yo quería salir, pero Laura siempre me detenía. Ya estamos acostados, decía. No se sale. Eso me empezó a molestar, no por valentía, sino por orgullo. Sentía que la casa nos estaba controlando, que vivíamos encerrados por miedo a un ruido. Además, los vecinos empezaron a decir cosas. Una señora de al lado, doña Elvira, me preguntó si habíamos visto al hombre chico del terreno. Le pregunté qué hombre chico. Ella se persignó y cambió de tema. Otro vecino me dijo que antes, en ese terreno, había una casita de adobe donde vivía una mujer que curaba sustos y hacía trabajos. Cuando murió, la casita se cayó sola. Nadie quiso comprar el lote. Según él, de noche a veces se veía una luz baja moviéndose entre los yuyos, como si alguien caminara con una vela cerca del suelo.
Yo no quería escuchar más. Mientras más historias me contaban, más ganas tenía de demostrar que todo era sugestión. Y eso fue lo que casi me arruina. La noche más fuerte pasó un viernes. Laura tenía turno temprano al día siguiente, así que nos acostamos antes de las 11. Yo estaba agotado. Me dormí rápido. No sé cuánto pasó, pero desperté porque alguien tocaba la puerta de la cocina. 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. Abrí los ojos y vi que Laura también estaba despierta. El cuarto estaba oscuro. El celular marcaba 2:27. Otra vez los golpes. Toc, toc, toc. No eran golpes desesperados, eran educados, como si alguien pidiera permiso. Laura susurró, «No te muevas». Pero entonces escuchamos una voz. Era una voz de niño, muy bajita, desde el patio. Dijo, «Señor, se me cayó mi pelota». Yo me senté en la cama. Laura me apretó la muñeca. Me dijo que no había ningún niño afuera, que no respondiera. La voz volvió, «Señor, mi pelota está en su patio». Yo pensé en los chicos de los vecinos. A veces jugaban en la calle, y no era imposible que una pelota hubiera caído. Pero eran las 2:30 de la madrugada. Ningún niño normal estaría solo a esa hora. Aún así, la voz sonaba tan real, tan frágil, que sentí vergüenza de tener miedo. Me dije que tal vez un chico se había escapado, que quizá estaba asustado, que si lo ignorábamos podía pasarle algo. Laura empezó a llorar en silencio. Me dijo, «Si abrís, no va a ser un niño». Yo le contesté, enojado, que no podíamos dejar a un menor afuera. Me levanté. Ella intentó detenerme, pero me solté. Me puse las hojotas, agarré el celular y salí del cuarto. Mientras caminaba por el pasillo, la voz del niño se escuchó otra vez. Ahora más cerca de la puerta. «Señor, por favor». La cocina estaba helada. El piso parecía mojado, aunque no había agua. Encendí la luz, pero el foco parpadeó y quedó débil, amarillento. Me acerqué a la puerta que daba al patio. Era una puerta metálica con una ventana pequeña, arriba, cubierta por una cortina. Antes de abrir, corrí apenas la cortina y miré. El patio estaba oscuro. La luz de la cocina apenas alcanzaba a mostrar la pileta de lavar, una silla plástica y parte del muro. No vi a ningún niño. Toqué la tranca. En ese momento, algo del otro lado apoyó la mano contra la puerta. No fue una mano de niño. Los dedos eran largos, demasiado largos, y se marcaron sobre el metal desde afuera como sombras húmedas. Retiré la mano de la tranca. La voz del niño cambió un poco. Dijo, «Ábrame, señor, tengo frío». Pero ahora sonaba más baja, como si debajo de la voz infantil hubiera otra voz, vieja y seca, usando las mismas palabras. Yo debería haber vuelto al cuarto. No lo hice. En lugar de abrir la puerta cometí otro error. Salí por la ventana del lavadero. Era una ventana lateral que daba al patio, sin reja porque estaba alta. Me subí a una banqueta. La abrí y salté hacia afuera. Mi idea era sorprender a quien estuviera en la puerta. Pensaba encontrar a un ladrón, un vecino borracho, alguien haciéndonos una broma. Caí en la tierra húmeda del patio y la luz de la cocina quedó detrás de mí. Apenas mis pies tocaron el suelo, los golpes en la puerta pararon. El patio parecía distinto, más profundo, más largo. La pared del fondo se veía lejos, aunque normalmente estaba a pocos metros. El aire olía a tierra mojada, cera y algo quemado. Alumbré con el celular. No había niño, no había pelota, pero en el centro del patio había una cuerda vieja, trenzada, formando un círculo sobre la tierra. En el centro del círculo estaba mi almohada, la misma en la que yo había estado durmiendo minutos antes. No podía estar ahí. La había dejado en la cama. La alumbré sin entender. Tenía una mancha oscura en el medio, como si alguien hubiera apoyado una mano llena de barro. En ese momento escuché a Laura gritar desde adentro, «Mateo, volvé ya». Quise girar hacia la ventana, pero el patio se oscureció de golpe. La luz de la cocina desapareció. La casa ya no estaba detrás de mí, o no se veía. Solo había oscuridad, tierra y el círculo de cuerda. Entonces la voz del niño habló desde el fondo del terreno. Ya salió. Sentí que algo me observaba desde los yuyos. Alumbré hacia la pared y vi una figura baja, agachada, del otro lado. No era un niño,
Era del tamaño de un niño, sí, pero estaba doblada de una manera incorrecta. Tenía los brazos muy largos, las manos apoyadas en la tierra y la cabeza cubierta con algo parecido a un trapo. Se movía de costado, despacio, como un animal que no quiere asustar a su presa demasiado pronto. Retrocedí, pisé la cuerda. El círculo se cerró. No físicamente. La cuerda no se movió como una serpiente, pero sentí el cambio. El aire dentro del patio se puso pesado. Mis piernas no respondían bien. La figura del fondo levantó la cabeza. Debajo del trapo no había cara, solo un hueco oscuro y una boca pequeña, demasiado humana, que volvió a hablar con voz de niño. Ahora la cama está vacía. Ahí entendí. No quería entrar a la casa. Quería que yo saliera. Quería mi lugar, mi cama, mi calor, mi nombre dormido. Esa era la regla que mi esposa intentaba explicarme. Cuando uno se acuesta, deja algo de sí en la cama, algo vulnerable, algo que no debe quedar solo. Si te levantas después de escuchar el llamado equivocado, hay cosas que pueden ocupar ese espacio antes de que vuelvas. Corrí hacia donde debía estar la ventana, aunque no la veía. Grité el nombre de Laura. La escuché responder, pero su voz venía desde lejos, como si la casa estuviera al otro lado de una pared gruesa. La figura cruzó el muro de un salto. No trepó. Pasó por encima con una facilidad imposible y cayó en mi patio, dentro de esa oscuridad que ya no parecía pertenecer a la casa. Venía hacia mí sin apuro. Sus manos dejaban marcas negras en la tierra. La boca seguía hablando. Señor, se me cayó mi pelota. Señor, se me cayó mi pelota. Repetía la frase cada vez más rápido, hasta que ya no parecía una súplica, sino una burla. Encontré la pared de la casa a tientas. Toqué metal, la puerta. Busqué la tranca desde afuera, desesperado, pero no había picaporte. No había nada. Golpeé, grité. Detrás de la puerta escuché pasos. Laura lloraba y rezaba. Me gritó que dijera mi nombre completo. No entendí, pero obedecí. Mateo Quiroga Vargas, grité. Ella me dijo que lo repitiera y que dijera que mi cama seguía siendo mía. Lo hice. Me sentí ridículo, aterrado, como un hombre adulto reducido a una superstición de abuelas. Pero mientras lo decía, la puerta empezó a sentirse real bajo mis manos. La cosa llegó detrás de mí. No la vi, pero la olí. Olía a leche agria, a tierra vieja y a pelo mojado. Una mano fría me tocó la espalda. No me empujó, me acarició como una madre calmando a un niño. Después la voz infantil pegada a mi oído dijo: «Préstame tu lugar hasta mañana». La puerta se abrió. Laura me agarró de la camisa y me jaló hacia adentro con una fuerza que no sé de dónde sacó. Caímos los dos en la cocina. Ella cerró de golpe y puso la tranca. Del otro lado, algo se rió. No fuerte. Una risa chiquita, de niño, pero seca, sin alegría. Después escuchamos pasos alejándose por el patio. Pequeños, descalzos, hasta que todo quedó en silencio. Volvimos al cuarto corriendo. Mi lado de la cama estaba hundido, como si alguien hubiera estado acostado ahí. La frazada estaba levantada y mi almohada, la verdadera o la que había vuelto, estaba en su lugar, pero tenía la misma mancha oscura en el centro. Laura no me dejó tocarla, la levantó con una bolsa, la llevó a la cocina y la quemó en una lata. Después echó sal en mi lado del colchón, en la puerta, en la ventana y debajo de la cama. No dormimos más. Nos quedamos sentados hasta que amaneció, escuchando cada ruido del patio. A la mañana siguiente, el patio estaba normal. La pared al fondo estaba donde siempre. No había cuerda, no había huellas largas, pero cerca de la pileta encontramos una pelota vieja, desinflada, cubierta de barro. No era de ningún vecino, preguntamos. Nadie la reconoció. Doña Elvira, al verla, se puso mal. Nos dijo que muchos años atrás, antes de que construyeran nuestra casa, una criatura había muerto en el terreno vacío. No un niño, dijo. Una criatura. Usó esa palabra. Contó que la mujer que vivía ahí hacía trabajos para prestar cuerpos y devolver enfermedades, cosas que nadie entendía bien. Cuando la mujer murió, algunos vecinos juraron escuchar durante noches una voz de niño pidiendo entrar a las casas, pero nunca entraba si no le abrían. Nunca tomaban nada si nadie salía. Nos mudamos al mes siguiente, no de inmediato porque no teníamos plata,
pero desde esa noche dormíamos en la sala, con las luces prendidas y la puerta del patio trabada con una mesa. Yo nunca volví a burlarme de Laura, tampoco de las reglas de su abuela. Hay frases que parecen tontas hasta que te salvan la vida. Han pasado 6 años. Vivimos en otro lugar, en un departamento sin patio. Aún así, mi rutina es la misma. Si me acuesto, ya no me levanto. No importa si olvidé cargar el celular, si dejé un vaso en la cocina, si escucho algo caer, si alguien toca la puerta. Nada. Espero al amanecer. Laura dice que exagero, pero yo sé que ella también escucha a veces. La semana pasada, mi hijo de 4 años se despertó a medianoche y nos dijo que había un nene jugando en el pasillo del edificio. Me pidió permiso para prestarle una pelota. Laura y yo nos miramos sin hablar. Le pregunté qué nene. Mi hijo señaló la puerta del departamento y dijo, el que dice que papá le quitó su cama. No abrimos, no salimos. Nos quedamos los 3 juntos hasta que amaneció. Y cuando por fin abrí la puerta, encontré en el piso una cuerda vieja, trenzada, formando un círculo perfecto frente a nuestra entrada. En el centro no había una pelota, había una almohada pequeña, del tamaño exacto de la que usa mi hijo.